Hola y bienvenido al curso Ingreso a la UNAM y Politécnico, IPN, curso Matemáticas sin Sufrir, de la materia Matemáticas, la parte de cálculo integral y diferencial. Soy el maestro Luis Granados, te doy la bienvenida. Iniciamos. Muy bien. El temario completo es aritmética, álgebra, geometría, estadística, geometría analítica, conjuntos y el tema de hoy es cálculo integral y diferencial. En este tema de cálculo integral y diferencial vamos a ver límites, derivación e integrales. Vamos a empezar con la parte teórica y luego vamos a ver ejercicios. Empezamos con cálculo integral y diferencial y vamos a ver la definición de función. Función es una regla de correspondencia unívoca, 1 a 1, entre elementos de dos conjuntos. Variable independiente es aquella a la cual se le asignan valores arbitrariamente. Variable dependiente es aquella a la cual el valor de la misma depende del valor asignado a la variable independiente y de la regla correspondiente entre dos variables. Clasificación de las funciones. Pueden ser constantes, algebraicas, trascendentales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Función explícita. Ese tipo de función explica claramente la regla de correspondencia entre variable dependiente y la variable independiente. Función implícita. De una misma expresión se puede deducir dos reglas de correspondencia o más. Y es igual a f de x es igual a y es igual a f de x igual a x más 3. Es una función explícita. Función implícita. 3x entre 4y igual a 6. Si despejamos nos va a dar el valor de y. Concepto límite. El concepto límite es, número 1, límite. Se dice que la variable v tiende a la constante L como límite cuando los valores sucesivos de v son tales que el valor numérico de la diferencia de v menos L puede llegar a ser, finalmente, menor que cualquier número positivo predeterminado tan pequeño como se quisiera. Así tenemos que el límite de z es igual a cuando v tiende a L. Así se lee. Límite de z es igual a cuando v tiende a L. Teorema de límites. El límite de k cuando x tiende a es igual a k. El límite de x cuando x tiende a es igual a a. El límite de k por u cuando x tiende a es igual a k por el límite de u cuando x tiende a 4. Límite de u más b más w cuando x tiende a, esto es igual a más b menos c. El límite de u por v por w cuando x tiende a es igual a por b por c. Número 6. El límite de x cuando tiende a de u sobre v es igual a entre b siempre y cuando b sea diferente a 0. El límite de u a la n cuando x tiende a sería el límite de u cuando x tiende a la n potencia. 8. Límite de la raíz cuadrada o la raíz enésima de u cuando x tiende a es igual a la raíz enésima de x de la raíz enésima de límite de u cuando x tiende a. Pasamos a derivación. Si ves, estamos viendo la teoría. Derivación. La derivación, coeficiente o diferencial o función derivada de una función, es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente, cuando éste tiende a 0. Simbólicamente, la notación que se utiliza para expresar la derivación es variada, pero tenemos principalmente la derivada que se expresa de las siguientes formas. Límite cuando cambia el cambio en x tiende a 0. El límite de eso va a ser la función de, paréntesis, x más el cambio en x menos la función en x entre el cambio en x.
el límite de x cuando tiende a 0 de cambio en y cuando cambie x, el cambio en x es igual a límite cuando cambio en x tiende a 0, la función de x más el cambio de x, todo eso entre paréntesis, menos f de x sobre el cambio de x. Esto va a ser igual a d sobre la derivada de x de y, igual a d derivada de x en función de x, la derivada de y, derivada con respecto a x de f de x, o la primera derivada de y o la primera derivada de f de x. La derivada se puede interpretar de diferentes maneras, como por ejemplo puede representar una razón de cambio, la pendiente de una recta y la velocidad de un cuerpo. El derivar una función es realizar la transformación de dicha función en otra más simple. La manera en la que se hacen estas transformaciones depende de la forma de la función original. A continuación se presentan las reglas de derivación más importantes y comunes. Reglas de derivación. La primera derivada de c, o de una función constante, es igual a 0. La primera derivada de x, de una variable, es igual a 1. La primera derivada o la derivada de u más v menos w es igual a las derivadas de cada término. La derivada de u más la derivada de v más la derivada de w. Bueno, aquí es más y aquí es menos. La derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. La derivada de c por v, esto es igual a c por la derivada de v. La derivada de u por v, esto es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. La derivada de v a la n es n por n menos 1. N por v de n menos 1 como potencia. 7. La derivada de u entre v es igual a, paréntesis, v por la primera derivada de u menos u por la primera derivada de v, cierre paréntesis, entre v al cuadrado. La derivada del logaritmo natural de v es igual a 1 sobre v por la primera derivada de v. 9. La derivada de a la v como potencia v es av por el logaritmo de a por la primera derivada de v. Logaritmo de e a la v es igual a e a la v por la derivada de v. 11. La derivada de seno de v es igual a coseno de v por la primera derivada de v. 12. La derivada del coseno de v es igual a menos seno de v por la primera derivada de v. 13. Por último, la derivada de la tangente, la primera derivada de la tangente de v es igual a la secante cuadrada de v por la primera derivada de v. Y esas serían las reglas de derivación. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo, un pequeño ejercicio. Dice, dada la función f de x es igual a 2x al cubo más 4x cuadrada menos 6x más 13. Vamos a hallar su derivación. Número 1, para lograr eso, vamos por pasos. Número 1, si observamos la función, nos está proporcionando, está formada por una suma. Muy bien, voy a repetir, porque creo que no se grabó bien. Si observamos la función que nos está proporcionando, está formada por la suma de 4 funciones, es decir, 2x cúbica, primera función, 4x cuadrada, segunda, 6x más 13. Bueno, son términos, más que funciones son términos. La primera cúbica, 2x al cubo, la siguiente cuadrática, 4x cuadrada, la tercera lineal, menos 6x, potencia 1, y la última es una constante que es 13. Lo que implica que debemos aplicar las reglas de derivación número 3, es decir, le vamos a sacar la primera derivada a 2x, este 3 que está multiplicando lo multiplicamos por 2, la primera derivada con respecto a x sería la primera derivada de 2x cúbica, este 3 lo vamos a obtener.
multiplicar por 2. La primera derivada de 4x cuadrada, este 2 lo vamos a multiplicar por 4. Y la primera derivada de 6x, vamos a dejar a 6 solito. Y la derivada de 13 de toda constante es, si ustedes recuerdan, de toda constante es 0. Bueno, antes de continuar, ese sería el primer paso. Vamos ahora al segundo paso. Ahora que vemos que las tres primeras funciones son multiplicadas por una constante, por lo cual se aplica la regla 4. Vamos a ver la regla 4. Esta, una constante por una variable. Sacamos la constante y derivamos la variable. Observemos que la función es una constante, por lo tanto se aplica la regla 1. Bueno, entonces este 2 se saca y vamos a aplicar la primera derivada de esto. Luego más 4 se saca de aquí. Se separa, se multiplica, se hace a un lado. Y vamos a derivar esto. Luego este 6 se saca, que está restando. Se saca y vamos a derivar x. Y la constante, que es 13, me va a dar 0. Se obtiene la derivación de las dos primeras funciones por medio de la regla 6. Para la tercera función se aplica la regla 2. A ver, aquí está. Este 3 se baja aquí y se le resta a 3, le resto 1, me va a dar 2. Quedaría 2 de 3x cuadrada. Este 4 permanece igual, más 4x4. Este 2 se baja aquí y a 2 le resto 1, me va a dar x a la 1. Entonces ese 2 se baja, se coloca aquí, x a 2 le resto 1, me va a dar aquí. Y aquí, como es una variable x, la primera derivada de una variable es 1. Entonces 6 por 1, ese 0 se elimina o se reduce. 4. Se realizan los productos e indicados si la expresión resultante es la derivada solicitada f' por la primera derivada de f de x es igual a, entonces hacemos aquí 3 por 2 son 6. ¿6 qué? 6x cuadrada. 6x cuadrada. 4 por 2 son 8x. Menos 6 por 1, menos 6. Y ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, hallar la derivada de f de x es igual a 3x cuadrada menos 8 entre 2x más 5. Paso número 1. Esta función está formada por una división y un producto de funciones. Primero obtendremos la derivada de cada función, como el ejemplo anterior. Por ejemplo, la primera derivada del término de arriba, el numerador, que sería 3x cuadrada menos 8. Aplicamos la primera derivada, 3 por 2 son 6, 6x. La primera derivada de 8 es 0, entonces nos quedaría 3 por 2 son 6, 6x. A 2 le restamos 1, nos quedaría aquí 1. 6x a la primera potencia. Y la primera derivada de 2x más 5, entonces quedaría, la primera derivada de 2x más 5 quedaría 2. Sí, aquí la derivada de la constante, que es 2, se saca y x se deriva. La primera derivada de una variable es 1 y 5 la derivada es 0. Entonces 2 por 1, 2 más 0 nos daría 2. Correcto, 2. Ya tenemos la derivada de cada una de las funciones que intervienen en la función original y aplicamos la regla 7. Vamos a revisar la regla 7. La regla 7, adelante. La regla 7 dice que es u entre v es b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre v al cuadrado. Esa sería la regla 7. Estamos en el caso 2. Muy bien, entonces ponemos, ya que tenemos cada una de las funciones interviniendo en la función original, aplicamos la regla 7. Bueno, la regla 7 dice que este término lo vamos a subir, 2x más 5. Este lo vamos a multiplicar porque es nuestra primera derivada del término de arriba, menos, nuevamente colocamos el término, el primer término de arriba, el numerador, y lo vamos a multiplicar por la derivada que nos dio, que es 2, del término de abajo. Todo eso entre el término de abajo lo vamos a elevar al cuadrado.
Muy bien, y hacemos las operaciones. Dice 3. Se realizan las operaciones y... Perdón. Se realizan las operaciones y se reduce, obteniendo así la derivación de la función. Por ejemplo, 6 por 2, 12. Aquí lo vamos a poner. Y luego ya lo vamos a resolver. 2x por 6, 12. X, porque es x por x, es x al cuadrado. Muy bien, 6 por 5 más 30. Repito, 5 por 6, 30. ¿30 qué? X. Menos 3 por 2 son 6. Menos 6 x cuadrado. A ver si cae. Luego 8 por 2, 16. Muy bien. Aquí, importante el signo. Menos por menos da más. Y listo. Todo eso entre lo que me da abajo. Lo que me da abajo es, lo voy a colocar 2x más 5, todo eso igual. Y busco términos semejantes, por ejemplo, son semejantes aquí, menos, aquí hay un error, vamos a hacerlo. Este número, que es 12x cuadrada, es término semejante con 6x. A 12x le resto 6x. Aquí lo acomodaron, sí, cierto. A 12x le resto 6x, me darían 6x cuadrada. ¿Correcto? A 12x le resto 6x, me darían 6x cuadrada. ¿Con qué signo? Positivo. Sí, ahí hay un error aquí. Aquí debería ser más. Correcto. Luego 30x, este se coloca igual con 5 aquí, 6 por 5, 30, ajá. Aquí se coloca igual. A ver, voy a ponerlo así como 30x menos 16. Ahí está. El único término semejante es este y este. Vamos a hacerlo de nuevo. 2x por 3. Aquí. 2 por 6, 12, correcto, 12x cuadrada. 6 por 5, 30, correcto, estamos comprobando. 3 por 2 son 6, correcto. 6x cuadrada. 8 por 2, 16, correcto, así quedaría. Entre 2x más 5, todo eso al cuadrado. Entonces estos términos están mal. El resultado correcto es este. Muy bien, qué bueno que corregimos y no nos confiamos en el resultado que está impreso. Listo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a continuar con la aplicación de la derivada. ¿En dónde se utiliza la aplicación de la derivada? En la obtención del método de máximos y mínimos de una función. El método de máximos y mínimos tiene lo siguiente. Muy bien, el método de máximos y mínimos tiene lo siguiente, decíamos. Número 1. Hallar la primera derivada de la función. 2. Igualar a 0 la primera derivada y resolver la ecuación. 3. Hallar la segunda derivada. 4. Sustituir la segunda derivada en lugar de la variable cada uno de los valores críticos obtenidos, y si el resultado es negativo, la función tiene un máximo para este valor crítico. Si el resultado es positivo, la función tiene un mínimo. Pasamos a integrales. Integración. La integración indefinida es la operación inversa a la diferenciación o la derivada. En otras palabras, la integración es la antiderivación de las funciones obtenidas en la diferenciación. Por lo tanto, también se tienen reglas para integrar las funciones. Las reglas para las integrales indefinidas se muestran a continuación. Número 1. La integral de a por la derivada de u es igual a la integral de derivada de u. 2. La integral, entre paréntesis, derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w es igual a la integral de la derivada de u más
la integral de la derivada de b menos la integral de la derivada de w. 3. La derivada de dx es igual a x más c. La integral de derivada de x es igual a x más c. 4. La integral de derivada de v a la n es igual a derivada por la derivada de v es igual a v n más 1 entre n más 1 más c. Vamos con la 5. La integral derivada de v entre b es igual al logaritmo natural de v más c. 6. La integral de a la potencia v derivada de b es igual a letra a la potencia v entre el logaritmo natural de a más c. 7. La integral de e a la potencia v derivada de b es igual a e potencia v más c. La 8. La integral del seno de v derivada de b es igual a menos coseno de b más c. 9. La integral del coseno de v es igual a seno de v más c. Estas serían las integrales de la 1 a la 10. Vamos a pasar de la 10 a la 17. La integral de la secante cuadrada de b, v, de b es igual a la tangente de g por v más c. 11. La cosecante cuadrada de v, de b igual a menos la cotangente de g, v más c. 12. La integral de la secante de v por la tangente de v de b es igual a la secante de v más c. 13. La cosecante de v por cotangente de v de b es igual a menos la cosecante de v más c. 14. La tangente de v de b igual a menos logaritmo de coseno de v más c igual a logaritmo natural de secante de v más c. O sea, pueden ser dos resultados, este o este. La 15. La integral de la cotangente de v de b es igual al logaritmo natural de seno de v más c. 16. La integral de la secante de v de b es igual al logaritmo natural de la secante de v más la tangente de v más c. 17. Por último, la cosecante de v de b es igual a logaritmo natural de la cosecante de v menos la cotangente v más c. Listo. Pasamos a ver un ejemplo. Continuamos con el ejemplo. Halla la integral de 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3x a la cuarta de x. Se observa, la expresión está formada por una suma algebraica de diferentes diferenciales, lo que implica que se debe aplicar la regla de integración número 2. Es decir, la integral de 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3x a la cuarta. Esto es igual a la integral de 2x de x al cubo menos 5x de x al cuadrado menos 3x de x más 4 de x. Para la integral obtenida se observa que hay un producto de constante con diferenciales, por lo cual se deduce la aplicación de una regla 1. La integral de 2x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x4. Aquí hay un error. Voy a corregir. Aquí yo supongo que debe haber un signo más aquí. Aquí un signo más. Por eso está por separado. Es decir, este término corresponde a este término corresponde a este, y este 4 se deja hasta el último. Muy bien. Perdón. Número 3. El siguiente paso será la aplicación de las reglas 4 y 3. La integral de 2x al cubo menos 5x cuadrada menos 3x más 4. Ya ven, aquí estaba, me faltaba el más. De x es igual a 2
de x a la cuarta sobre 4 menos 5 de x cúbica sobre 3 menos 3 de x cuadrada sobre 2 más 4x más e. Entonces vamos a realizar el paso 4, realizamos la reducción del correspondiente, se obtendrá la integral requerida. La integral de 2x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x más 4 de dx. Esto es igual a 1 medio de x cuadrada a la cuarta, perdón, de 1 medio de x a la cuarta menos 5 tercios de x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado más 4x más e. Aquí cuando multiplicamos 2 por x nos daría 2x a la cuarta sobre 4, se reduce a 1 medio de x a la cuarta, aquí 5 por 3, 5 por x cúbica, 5 sobre 3, y aquí 3 por x cuadrada, sería 3 medios de x, y aquí 4 por x, 4x, más la constante c. La letra c ha estado incluida tanto en las reglas de integración inmediatas como en el ejemplo anterior. Es llamada constante, la letra c, de integración. Esta constante representa el valor por medio del cual se puede obtener una familia de curvas o funciones que solo se diferencian entre sí a través de dicha constante. Muy bien, nada más para que quede claro, el problema debe decir la integral de 2x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x más 4 de dx. Ese sería el problema original. Muy bien. Y con eso terminamos la presentación de la teoría de límites, integrales y funciones. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Soy el maestro Luis Granados. Hasta luego.